televisado a horario todo público. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este lunes 27 de marzo del año 2023. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Génesis Rodríguez, en los controles, Julio Pinto, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter, @RCR750, y seguirnos por nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Les comento algunos titulares de la prensa nacional e internacional antes de iniciar conversación con nuestra primera invitada, que ya se encuentra con nosotros vía Zoom. A propósito de lo que está ocurriendo luego de la disolución del gobierno interino, el juez concedió derecho a 4 acreedores de embargar Citgo si cambian las sanciones. Esto lo tomo del Nacional. La decisión se habría tomado el jueves y representa el último golpe a los esfuerzos de Venezuela para evitar la ruptura de Citgo. El juez estadounidense concedió el derecho de embargo a Citgo, 4 empresas, afirmó la agencia de noticias Reuters. Esto solo si cambian las sanciones que Estados Unidos tiene impuestas a Venezuela. A propósito del escándalo de corrupción, puertas adentro del chavismo, la República de Colombia dice: por el escándalo de corrupción en Venezuela se cayó el proyecto para importar gas. La captura del empresario Bernardo Arocio imposibilitó la continuidad del proyecto para traer gas, o llevar gas, mejor dicho, a Colombia. Luego de que el fiscal Tarek William Saab anunciara la detención de 10 funcionarios y 11 empresarios tras una investigación anticorrupción centrada en la petrolera estatal PDVSA, los efectos se sintieron en Colombia por la captura de Bernardo Arocio, quien es accionista de la sociedad Prodata Energy, compañía anónima, noticia que imposibilita un proyecto de importación de gas desde el vecino país. La corrupción en PDVSA dejó en las últimas horas 21 detenidos. Así lo afirmó el fiscal designado por la constituyente comunal. Y esto ocurre en momentos en los cuales avanza la precampaña de cara a la primaria de la oposición, un tema que algunos precandidatos no han dejado de lado. Yo hablaré al respecto a lo largo de la mañana de hoy con nuestra invitada y otros. Paola Bautista de Alemán nos acompaña, ya la tenemos vía Zoom. Ella es vicepresidenta de Formación y Programas de Primero Justicia, doctora en Ciencias Políticas de la Universidad de Rostock en Alemania. Le agradezco profundamente recibir nuestra comunicación. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, buenos días, Mariale, y feliz lunes para ti y para todos tus oyentes. Feliz lunes para nuestra invitada. Yo le pedí un primer comentario antes de entrar en lo que ha sido esta precampaña de cara a la primaria del 22 de octubre, sobre este escándalo de corrupción. ¿Cómo lo interpretan ustedes y el impacto que puede tener en el corto y mediano plazo para una posible transición a la democracia en nuestro país? La escuchamos. Bueno, la verdad es que lo que tú llamas escándalo de corrupción son tensiones y son acomodos entre mafias que forman parte de la dictadura. La dictadura venezolana tiene unas características particulares propias del siglo XXI y una de ellas es esa. Es lo que Transparencia Venezuela llama la gran corrupción, y que es la creación de grupos internos que están, bueno, que se mantienen gracias al enriquecimiento ilícito, no solamente de la corrupción administrativa, sino también de lo que se llama economía negra, es decir, economía ilegal, que está asociada a blanqueo de dinero, tráfico de drogas, minería ilegal, este tipo de cosas. Y la verdad es que para el ciudadano común, es decir, para nosotros los venezolanos, lo que significa es un gran descaro y un desparpajo, ¿no? Porque mientras los venezolanos en la vida real, los que hacemos vida en el país, luchamos para juntar, no sé, 2 monedas para comprar cualquier cosa, vemos que Nicolás y sus 40 ladrones se llevan todo lo que es los fondos públicos.
Ahora, el impacto que esto puede tener, a propósito de lo que estamos hablando para una transición o de cara a una transición a la democracia, tomando en consideración que efectivamente da la impresión que son o es producto de fricciones internas en el chavismo. Lo escuchamos. Bueno, yo creo que lo primero es los desafíos en materia de reconstrucción estatal. El Estado venezolano está absolutamente degradado y en algunos ámbitos destruido, en lo que es el manejo administrativo, control territorial, monopolio de la violencia. Entonces, eso es un primer gran desafío si se quiere, pues, si se plantea, ¿no? Un proceso de cambio político y de redemocratización del país. Luego, lo segundo es colocar orden en lo que es la administración pública. Yo me imagino que si ahorita llegase un gobierno democrático, no hay ni siquiera un inventario de qué es lo que tiene el Estado venezolano, cómo gestionarlo, cómo administrarlo, cómo sacarle el mayor provecho para el beneficio de todos. Y luego lo tercero es la justicia. Aquí estamos en un proceso se vive en Venezuela un proceso de gran corrupción y para eso hay que crear parámetros jurídicos que, bueno, que le den justicia aquí, porque cada acto de corrupción supone una injusticia para el venezolano, supone falta de medicina, supone falta de comida, supone migración forzosa, supone violencia, supone subempleo, bueno, supone una serie de cosas que, bueno, que afectan gravemente lo que es la vida cotidiana del venezolano. Bueno, hablemos del proceso de la primaria, porque, digamos, este es un tema que afecta o va a afectar la elección de un líder o candidato presidencial en nuestro país. Primero, le preguntaría en qué condiciones se puede plantear una elección en 2024 tomando en consideración esto que está ocurriendo. Me refiero a las fricciones internas en el chavismo. La escuchamos. Bueno, en una condición de hostilidad y gran dificultad. Yo creo que en Venezuela hay absoluto consenso de que el sistema político que nosotros tenemos actualmente no es democrático y cualquier proceso electoral que se asome dentro de este contexto es un proceso electoral poco competitivo o no competitivo que exige y demanda unidad política por parte de la oposición y que en este caso, dependiendo cuál sea el desenlace, ¿no? de este proceso de purga interna que está ocurriendo en el chavismo puede o no llegar con mayor o menor fortaleza a el proceso electoral. Yo creo que 2024 es una gran oportunidad y hay muchas variables que tenemos que fortalecer y una de las variables políticas fundamentalmente y la variable política más importante es la variable unitaria. El tema de la variable unitaria, ¿qué puede decirnos al respecto? Lo hemos comentado, me parece que con usted o con otros invitados, las acusaciones cruzadas de cara a la elección el 22 de octubre, algunas son francamente duras. Esto no cree usted puede erosionar, digamos, la unidad entre los factores de la oposición. La escuchamos. Sí, justamente te refería al tema de la variable unitaria porque el proceso de primarias, el proceso interno de primarias que ahorita se encuentra en pre-campaña, es sumamente importante porque justamente es el método que la oposición y la sociedad venezolana encontró para dirimir las diferencias y escoger a ese líder o a esa líder que nos va a representar en las elecciones de 2024. Entonces, este proceso interno debe estar marcado por el respeto, por el decoro, por ciertamente, bueno, por ver lo bueno del otro, porque si el 22 son las elecciones, el 23 vamos a tener que estar todos trabajando por la persona que triunfe. Entonces, caer en tratos rudos, en rudeza, en crispación excesiva en esta fase, pareciera que no es lo más inteligente. Sin embargo, estamos viendo todo lo contrario. ¿No cree usted? Bueno, yo he visto, no sé qué has visto tú, ¿no? Porque yo no lo veo todo, pero yo sí he visto que ha habido alguna crispación, creo que esa crispación sobre todo se ve en las redes sociales y una de las cosas que yo he aprendido a lo largo del tiempo, sin desmeritar lo que ocurre en ese espectro público que son las redes sociales, es que hay una brecha muy grande entre Twitterzuela y Venezuela. Existe esa brecha, existe. Y lo digo con muchísimo respeto y sin querer quitarle mérito a la importancia que tienen las redes sociales como el último reducto de libertad de expresión que tenemos los venezolanos. Y lo que yo veo en la calle en los dos precandidatos que más puntan, que es el caso de María Corina Machado y Enrique Capriles Radonsky, es una sociedad entusiasmada que cuando ve al candidato de su preferencia se alegra en términos electorales y que está dispuesta a luchar por lo que es
bueno, su decisión para el 22 de octubre. Ahora, si nos vamos a Twitter suelo, por supuesto que en ese campo pasa cualquier cosa. Pero Ahora, justamente con relación a estos dos dirigentes políticos, recientemente hubo una agria discusión sobre el tema de las inhabilitaciones. Salió a responder el equipo de Vente Venezuela que la precandidata no estaba inhabilitada a propósito de las declaraciones del propio Enrique Capriles Radosky. ¿Cómo lo interpreta usted? La escuchamos. bueno, la inhabilitación es una herramienta de la dictadura para que nosotros acudamos al canibalismo político cuando se trata de la campaña. Entonces yo creo que la posición más inteligente es, por supuesto, solidarizarnos con todas aquellas personas que de manera injusta están coartadas en su derecho a elegir y a ser elegidos. Y luego lo segundo, María Alejandra, es que aquí en la Venezuela de hoy, cualquier persona que represente una opción real para el cambio político va a sufrir embates de la dictadura y eso puede llamarse inhabilitación, eso puede llamar en el catálogo de miseria de que el tema de la inhabilitación es un tema muy delicado, es muy con respeto y con muchísimo realismo, porque la verdad es que estas son unas elecciones que van a ser en dictadura y que demanda lo mejor de cada actor político. Tengo que hacer una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme a, digamos, lo que conocemos de la primaria, temas álgidos como la participación o no del Consejo Nacional Electoral, el voto de venezolanos en el exterior y sobre todo las iniciativas que ustedes vienen adelantando en su organización. Al regreso, si me permite, le doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted puede seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del programa político de nuestro país. Nos acompaña Paola Bautista de Alemán, vicepresidenta de Formación de Programas de Primero Justicia, doctora en Ciencias Políticas en la Universidad de Rostock en Alemania. Yo le dejaba algunas inquietudes sobre temas álgidos de cara a la elección el 22 de octubre. Uno, la participación del Consejo Nacional Electoral, ¿cómo la evalúan ustedes? La elección, la participación de los venezolanos en el exterior y cómo están planteando desde Primero Justicia esta contienda. La escuchamos. Sí, sobre la participación del Consejo Nacional Electoral, nuestra posición es la que se ha definido desde la Comisión de Primarias con el apoyo de la plataforma unitaria, y es que se plantea el trabajo con el Consejo Nacional Electoral en unas materias muy concretas
que no afecten ni priven el derecho a elegir de los ciudadanos. Esta materia concreta está asociada al padrón electoral, por ejemplo, a los centros de votación, y la verdad es que esa es una decisión que nosotros respetamos mucho, el trabajo de la Comisión de Primarias, y estamos a la espera de cuál sea su decisión, y confiamos plenamente en que la decisión del doctor Casal va a ser una decisión que, bueno, que beneficie a el bien común. La segunda pregunta es referida al voto de los venezolanos en el exterior, y para Primero Justicia es fundamental la participación de los venezolanos en el exterior, tanto así que dentro de nuestra organización hemos creado instancias de participación política para los justicieros en el mundo. Por eso se creó lo que nosotros llamamos el Estado 25, y ellos tienen participación dentro del Comité Político Nacional de nuestro partido y tienen representación en la Junta Nacional, de modo que, digamos, para nosotros eso es algo fundamental, y tenemos que luchar por ese derecho con cosas muy concretas. Por ejemplo, que los venezolanos en el exterior se puedan inscribir en el REP y en tal sentido puedan ejercer su derecho al voto en 2024, y en los momentos en que eso corresponda. Nuestros venezolanos en España, en México, en Argentina han hecho protestas y se han pronunciado en ese sentido, de modo que, bueno, nuestro compromiso es con el derecho a votar de todos los venezolanos con independencia en donde estén radicados. Y a propósito, ¿cómo están planteando ustedes la campaña? Yo le comentaba antes de hacer la entrevista, esta iniciativa que ustedes están promoviendo, que tiene que ver con, me corregirá si me equivoco, congresos parroquiales que han podido recoger de la gente las preocupaciones en torno al proceso y sobre todo, insisto, una posible transición a la democracia de nuestro país. La escuchamos. Bueno, los congresos programáticos parroquiales están inscritos dentro de un proyecto que es más grande, que es el segundo congreso programático de Primero Justicia. Este congreso programático tiene dos ejes de acción, el eje territorial y el eje temático. En el eje territorial existen los congresos programáticos parroquiales, que fueron el pasado 15 de marzo, donde hicimos 1000 congresos en 1000 parroquias de nuestro país. El próximo 15 de abril se harán los congresos municipales, que serán 300 congresos en todo el país, y la idea de estos congresos, o la finalidad, es reunirnos a pensar primero cuáles son los principales problemas, y segundo, cuáles son las principales soluciones, y tercero, cómo los podemos aliviar desde Primero Justicia. La experiencia del pasado 15 de marzo fue una experiencia muy bonita, una experiencia muy buena. Lo que encontramos en el seno de la parroquia es un ánimo de participación realmente entusiasta, ¿no? y alegre. Eso no desdice de los graves problemas que hay justamente en esas localidades. Los problemas fundamentalmente están asociados a servicios públicos. Es increíble que en más del 70% de las parroquias de este país el problema es el agua. Sencillamente las personas no tienen agua corriente. Parroquias que tienen 24, 25, 26 años sin que les llegue una gota de agua, y las personas tienen que gastar el poquito dinero que tienen en su bolsillo para comprar unos tobos de agua en mal estado. El segundo problema que salió de manera muy, muy radical es el problema de la basura, por ejemplo. El tercero, el problema del combustible. El cuarto, el problema de la inseguridad. Y lo que tiene más mérito, a mi modo de ver, de este evento, donde tuvimos 1000 congresos parroquiales a lo largo y ancho de este país, es que Primero Justicia es un partido político organizado, con una militancia que está comprometida con el cambio, con el trabajo y con el futuro del país, y que abre sus brazos a todos los vecinos, porque en este congreso no solamente participaron las estructuras de Primero Justicia, que a nivel parroquial son 13 personas con cargo definido, sino que esto se abrió a lo que son los vecinos, los líderes espirituales de la parroquia, es decir, sacerdotes, pastores o cualquier denominación que esté ahí en ese lugar más recóndito de nuestro país, líderes económicos, es decir, comerciantes, pequeños empresarios, trabajadores informales que hay en esa región, luego maestros, trabajadores de la salud, y por supuesto también personas de otras toldas políticas. Por ejemplo, en el municipio Chacao, que yo tuve la oportunidad de participar ahí, nos acompañó una persona de 20 Venezuela, y fue una reunión extraordinaria. Por eso, cuando tú me hablas del tema de la crispación, yo sí creo que es muy importante salir del ámbito de la red social y animarse a participar en el ámbito de lo real, que les prometo es muy enriquecedor y muy gratificante.
Ahora, ¿están conscientes los ciudadanos sobre los retos que hay por delante? Supongo que sí. ¿Cuáles son las principales preocupaciones en torno a este tema, más allá de los, digamos, problemas con los que hay que lidiar a diario en nuestro país? La escuchamos. Bueno, yo creo que lamentablemente la realidad cotidiana de los venezolanos es tan dura que trascender a los problemas inmediatos exige un trabajo de pedagogía política y de acercamiento muy humano. Lamentablemente, una persona que se para a las 4 de la mañana, cuando se para no tiene agua, no tiene luz, no tiene comida o la comida que tiene es muy precaria, con eso tiene que llevar a los niñitos a un colegio en donde no tiene maestra. Luego, en el autobús que se monta, está en pésimas condiciones o va asustado porque lo van a atracar ahí en el autobús. Al final del día va para atrás otra vez para su casa con el pesar de que trabajó y el sueldo que gana no le alcanza. Es difícil pedirle o exigirle que vea más allá de esas carencias que son tan existenciales. Y yo creo que ese es el desafío de la política. El desafío de nosotros los políticos es justamente acercarnos a esa pobreza material tan dura a la que nos somete la dictadura y abrir la puerta a una riqueza espiritual y trascendente que nos ayude a pensar estos temas por los que tú me estás preguntando. Ahora, ¿existe conciencia del ciudadano que a través de la participación puede haber un cambio o existen dudas, como arrojan algunos estudios de opinión? Mira, a mí lo que nosotros percibimos en este trabajo, todavía estamos sistematizando la información, es una información extraordinaria, es que hay conciencia de un momento coyuntural. ¿Y eso qué significa? Que hay conciencia de que este es un momento en el que si trabajamos, nos organizamos y trabajamos unitariamente, pudiéramos tener frente a nosotros un escenario de cambio político. Pero también hay madurez en un sentido, en que se sabe que no todo depende de nosotros, que nosotros podemos poner lo mejor de todo nuestro haber político y la dictadura puede embestir y nosotros quedar desprotegidos. Pero eso no desalienta cuando hay espíritu de cuerpo. Y eso es muy importante también saberlo. Y que la persona de la parroquia en los sectores más humildes de este país sabe que no tiene un plan B. O sea, ya no existe esto de... O sea, no tiene otra opción más que ponerse a luchar, más que organizarse, más que sentirse acompañado. Y otra cosa que nos agradecen mucho es que estemos ahí. Una de las preguntas que se hacía en el instrumento que guiaba los congresos parroquiales era: ¿qué le piden ustedes a Primero Justicia en este momento? Y la gente lo que decía era que nos acompañen. Necesitamos que estén con nosotros en la parroquia, saber que entienden nuestros problemas y que nos pueden ayudar a ser parte de la solución. Y yo creo que eso es un deber no solamente de Primero Justicia, sino de todos los partidos políticos y de todas las personas, también sociedad civil, que hacen vida en este país. Yo de verdad, perdón que insista en esta frase, pero hay que salir de lo virtual y acercarse a lo real en la medida de lo posible. Porque ese acercamiento con lo real es lo que nos puede aproximar a la esperanza y a las soluciones. Así, bueno, Platón lo decía, ¿no? O sea, lo que no se conoce no se gobierna. Y si nosotros no conocemos bien lo que está pasando actualmente en el país, en los sectores más humildes, va a ser difícil que logremos potenciar eso hacia un proceso de cambio. Bueno, usted dice, estamos en un momento coyuntural. Yo le preguntaría por qué es lo diferente ahora mismo. Bueno, yo sí creo que hay una opción de cambio político. El año que viene hay elecciones presidenciales. Y ahorita, mientras tú y yo hablamos y tu audiencia nos escucha, la dictadura está cayéndose a mordiscos por 5 monedas. Porque quebraron al país y ahorita... Y como son un grupo político que está amalgamado es en los intereses, es decir, en los reales fundamentalmente, porque ya, digamos, el chavismo originario que tenía algún tipo de ideas del socialismo y tal, a mi modo de ver, yo creo que ya eso se desgastó, ya eso no está. Ellos están en una condición de debilidad, que siempre se muestran como fuertes. Bueno, claro que sí, son una dictadura, ellos no se van a mostrar como débiles, pero existe una coyuntura en la que si nosotros trabajamos con esperanza puede convertirse en realidad. Fíjate que no digo con certeza que efectivamente va a ser una realidad, pero puede convertirse. Creo que parte de la madurez política es saber que la lucha está apalancada en la identificación de oportunidades y en la capacidad de trabajo común. Bien, le agradezco a Paola Bautista de Alemán por atendernos, acompañarnos, dirigente de Primero Justicia, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos por RCR 750 AM.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @bpterrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad y servicio de primera clase. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos hoy con Palabras Más, Palabras Menos. Saludamos a Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos del Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Gracias por atendernos. Buenos días, profesor. Buenos días, Alejandra. Un gusto conversar con usted. Le ruego que se mueva muy poquito los próximos minutos. Iniciaría la conversación preguntándole acerca de cómo ve el avance de la primaria y esta coyuntura, esta persecución que se ha desatado internamente en el chavismo, el impacto que puede tener, sobre todo de cara a un cambio político en nuestro país. Lo escuchamos. Bueno, a ver, en relación a la primaria, hemos visto, una Comisión Nacional de Primaria que va avanzando lentamente, pero digamos que cumpliendo con el cronograma. Quizás digo lentamente porque algunos quisiéramos pues ya tener algunos temas definidos, ¿no? Pero la realidad es que están dentro del cronograma. Creo que están manejando las cosas con mucha responsabilidad. Y evidentemente esto se convierte en una carrera de obstáculos, porque lo que hay que recordar en todo momento es que, que el gobierno, por supuesto, no ve con ninguna simpatía la primaria. Es un tema que va completamente contra la estrategia gubernamental de mantener a la oposición dividida, fragmentada, y lo que busca la primaria pues es unificarla nuevamente, ¿no? Y es lo que la gente ha venido reclamando, justamente para tratar de acabar con las diatribas dentro de la oposición y tener un liderazgo, digamos, un referente unitario al cual seguir. Y yo diría que en ese sentido vamos bien. La primaria en este momento, ya se han definido las juntas regionales, según entendemos. Sabemos por personas a las que conocemos que ya los han llamado para consultarles sobre su decisión final y disposición a mantenerse en el proceso dentro de estas juntas regionales, y creemos que que eso es una buena noticia. Y toca ahora definir básicamente cuál va a ser el tipo de cooperación que va a dar el Consejo Nacional Electoral, si es que va a dar alguna, y definir qué va a pasar con el voto en el exterior. La tendencia hasta ahora es que el voto en el exterior va. Lo que hay es que definir básicamente temas técnicos de cómo se va a llevar adelante, pero las afirmaciones hasta ahora del presidente de la Comisión Nacional de Primaria es que el voto en el exterior va, y lo que hay es que resolver los temas técnicos que están vinculados al voto en el exterior. Y en relación a la participación del Consejo Nacional Electoral, entiendo que hay una reunión pendiente en este momento con la comisión técnica, con esa comisión con la que se reunieron hace algún tiempo atrás, para definir si aceptan las condiciones que la Comisión Nacional de Primaria puso,
desde mi punto de vista, lo más seguro es que la acepten, y las acepten porque es la manera de tener una mano metida dentro de la primaria, por decirlo así, con buenas o con malas intenciones, pero es la forma de tenerlo. Y si el gobierno tiene alguna incidencia, como sabemos que tiene sobre el Consejo Nacional Electoral, es esperable que tengamos básicamente una respuesta afirmativa. Lo que preocupa es el cumplimiento posterior de los tiempos y de las tareas que de alguna manera suma el Consejo Nacional Electoral, porque ahí es donde pueden empezar a aparecer las dificultades y los obstáculos para este proceso. En relación al segundo tema, bueno, es un tema más complejo, en el cual digamos que hay menos información y yo no quisiera simplemente basar mis opiniones en, digámoslo así, en suposiciones, que obviamente las tenemos. Pero yo particularmente tengo muy pocas expectativas de esta pelea interna. Y cuando digo que tengo muy pocas expectativas es porque al final del día este tipo de purgas internas no es primera vez que las vemos. Hay gente que olvida el caso, por ejemplo, de Baduel, parece que olvidáramos el caso de Rodríguez Torres, parece que olvidáramos el caso en un momento de Arias Cárdenas y de otros actores que estuvieron, digamos, muy cercanos, muy vinculados al gobierno y que de alguna manera pues fueron expulsados, por decirlo así, por una razón o por la otra. El caso de Vielma Mora, en su momento también, que ocupaba el CENIAT. Entonces yo no tengo grandes expectativas de esto, porque al final del día Tarek El Aissami, que parece ser el centro de, bueno, que es el centro de toda la controversia, es un individuo que al final estuvo alineado y fue cercano a Maduro, pero el hecho de caer en desgracia indica que posiblemente ya no es tan cercano como lo fue en algún momento, y se dice que básicamente no tenía, por un lado, ni la simpatía ni el apoyo de los hermanos Rodríguez, quienes hoy, como todos sabemos, tienen vara alta en el gobierno y ocupan puestos clave como la presidencia de la Asamblea y la vicepresidencia del país, que la ocupó previamente a Tarek El Aissami, y por el otro lado parece que tampoco goza de la simpatía de un actor ya, digamos, cuyo centro de poder está más ligado al partido oficialista, al PSV, como es el caso de Diosdado Cabello. Entonces yo tengo la impresión de que Tarek está en una especie de orfandad, puedo equivocarme, pero creo que va a ser un actor que puede salir de allí sin mayor resistencia, y es lo que pareciera estar pasando en este momento. Entonces yo ahí no tengo grandes expectativas. Para mí sería una sorpresa que eso degenerara en alguna división del partido, en problemas mayores. Creo que eso no va a pasar, y creo que al final del día, en pocos días, en pocas semanas, ni tan siquiera estaremos hablando del asunto, porque al gobierno no le interesa que este tema de alguna manera se convierta en el centro de la atención pública, porque habla también muy mal de las prácticas internas que existen en el gobierno y de la falta de institucionalidad que al final se traduce en todo esto, en estas acusaciones y en todo este desfalco que hemos visto por la prensa. Y al final del día, pues creo que en pocas semanas no estaremos ni tan siquiera hablando de este asunto, o por lo menos estaremos hablando, pero dándole mucha menos relevancia de la que hoy en día le dan los medios, lamentablemente. Ahora, algunos consideran que esto ocurre, así lo he visto en algunos medios de comunicación, de cara a la comunidad internacional. ¿Usted opina lo mismo, profesor? Mira, yo creo que ahí, obviamente, cuando hay una crisis en el gobierno, lo que siempre ha pasado es que el gobierno ha encontrado formas, por decirlo así, de sacarle provecho a favor a cualquier crisis, incluso aunque en principio se plantee como una crisis en su contra, ¿no? Y evidentemente lo que puede pasar en momentos como este, bueno, es que justamente se exponga a algunos individuos, se trate de demostrar que hay un nivel de institucionalidad aceptable dentro del gobierno, que los corruptos de alguna manera son perseguidos y castigados. Bueno, se trata de alguna forma nuevamente de generar algún aspecto positivo, como lo hemos visto en otros momentos, en otras crisis, que han sido crisis evidentemente nefastas para el gobierno, pero que el gobierno ha buscado, como quien hace judo, como quien hace aikido, pues utilizar las fuerzas en su contra, a su favor en un momento dado. Y hemos visto como, por ejemplo, procesos donde ha habido involucrados actores militares, han servido posteriormente para purgar a la Fuerza Armada de quienes no son leales.
o hemos visto como momentos donde hay acusaciones sobre un personaje específico, pues el gobierno termina sacrificándolo justamente para demostrar que no hay ninguna vinculación con el gobierno, que el gobierno no lo aguanta. Entonces no creo que el origen de la crisis, para ser franco, sea generar una apariencia de cara a la comunidad internacional, pero sí creo que se aprovecha la crisis para generar alguna percepción positiva sobre lo que el gobierno hace de cara a la comunidad internacional, que son dos cosas distintas. Yo creo que esta crisis revienta por enfrentamientos dentro de la cúpula gubernamental entre actores que se disputan de alguna manera, por decirlo así, parcelas de poder dentro del gobierno, y al final del día, ante la evidencia y ante la imposibilidad de tapar lo que está sucediendo, pues se busca un poco cómo sacarle algún provecho o cómo transformar todo una noticia que en principio es nefasta para el gobierno, darle un cariz, digamos, favorable a toda esta situación. Pero no creo que sea el origen, creo que es la manera en que se manejan las crisis en estos casos, que de esto ya hemos visto varias situaciones similares. Ahora, ¿no cree usted, profesor, como decía nuestra invitada anterior, que esto avisora un escenario francamente complejo de cara a una elección presidencial en el 2024 o no? Mira, por el momento no lo veo. A lo mejor si hablamos dentro de varias semanas, a lo mejor me equivoco y cambio de opinión, pero yo en este momento no lo veo. A ver, si lo que queremos decir o lo que quieren decir algunas personas, que esto plantea un escenario complejo de cara a la elección, por lo que significa, digamos, en la reputación de Maduro, o lo que significa en relación a la percepción que la gente tiene sobre el gobierno, pues yo creo que esa percepción negativa ya existía. Esto lo único que hace es agregarle más leña al fuego, es sencillamente comprobar lo que todo el mundo sabe. Es reafirmar una percepción que existe desde hace muchísimo tiempo. Entonces yo no creo que esto agarra por sorpresa a nadie, yo no creo que esto genera una percepción distinta a la que ya había, lo único que hace es reconfirmarla, por decirlo de alguna manera, pero no creo que genere una crisis adicional, distinta ni más grave, y creo que al final del día es un tema donde todavía el gobierno está a tiempo de pasar la página, de reducir los efectos nocivos de esto, pero el gobierno es un gobierno que electoralmente no tiene ninguna ventaja ni ninguna posibilidad de ganar en una elección con condiciones. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Y la estrategia del gobierno de dividir para vencer, que es lo que ha hecho en las dos últimas elecciones, tanto en la parlamentaria del 2020 como en la regional y municipal del 2021, son estrategias que funcionaron muy bien, pero que no suelen ser tan efectivas ante una elección presidencial, donde normalmente la tendencia es a polarizarse y a que opere una especie de economía del voto y la gente termine dirigiendo la votación a aquel actor que tiene mayores posibilidades. Entonces yo creo que el gobierno el problema lo tiene planteado desde antes de esta crisis, y no creo que esto nuevamente sea la diferencia entre ganar o perder. Yo estoy convencido que el gobierno no tiene ninguna posibilidad de ganar la elección, y a lo que juega justamente es a deteriorar condiciones electorales para generar abstención y para tratar de generar mayor fragmentación del voto. Pero nuevamente es mucho más difícil hacer esto en una elección presidencial donde es uno contra uno, o donde lo que se juega es un solo puesto, como la elección presidencial, que hacerlo, por ejemplo, en el caso de elecciones parlamentarias, donde las personas que compiten son prácticamente desconocidas o poco conocidas, y donde al final del día la gente termina votando por tarjetas o termina votando por nombres que no tiene claro a quién representan y dónde están. Y lo mismo en las elecciones regionales y municipales, donde también la multiplicidad de actores facilita la fragmentación. Aquí es mucho más complicado porque la gente tiende a poner la mirada sobre muy pocos actores, y hacia el final, cuando ya estamos cerca de la elección, pues normalmente el proceso tiende a polarizarse, como sucedió en el año 2006, como sucedió en el año 2012 o como sucedió en el año 2013,
cuando gobierno y oposición se enfrentaron en estos procesos. No, me refería en términos de lo que están dispuestos a hacer para mantener el poder, profesor. La elección, en la medida que el gobierno siente que corre menos riesgos para ganar la elección, más dispuesto está a dar condiciones para que no se critique esa elección ni su resultado. Pero en la medida que el gobierno tiene más incertidumbre y siente más inseguridad de poder ganar la elección, veremos un deterioro mayor de las condiciones electorales. Por otro lado, sucede a veces, ha sucedido en algunos momentos, no en Venezuela, pero sí en otras circunstancias, donde el gobierno no está dispuesto a dar condiciones, pero se ve obligado a darlas porque hay una presión interna y externa enorme que no puede soportar, y el gobierno pues asume mayores riesgos porque no puede colocar las condiciones a su antojo, por decirlo de alguna manera. Y en esas circunstancias a veces el gobierno se encuentra con que no puede dominar el proceso electoral, con que no puede manejar el proceso electoral. Pero cuando el gobierno siente que puede decidir él unilateralmente las condiciones que otorga y las que no, y no le tiene miedo a mayores consecuencias por las cosas que haga, pues tiende a violar completamente todas las condiciones electorales, bueno, como sucedió en Venezuela en el año 2018, como sucedió con las elecciones parlamentarias, donde en el último minuto se subió el número de curules de 167 a 277, entre otras irregularidades, o como hizo Daniel Ortega en Nicaragua, que básicamente apresó o ilegalizó a todo individuo que pretendiera competir contra él. Profesor Benigno Alarcón, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Nosotros vamos a una nueva pausa, vamos a publicidad. Gracias a ti, María Alejandra, siempre a la orden. Gracias. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Por RCR 750. Yo creo que los políticos responsables proponen ideas y dicen que son de ellas y convocan a la gente a lograr su idea. Me parece de muy mal gusto cuando la idea empieza a decir, bueno, esto no es mío, es de Venezuela. Eso significa que fracasó. Y entonces le están endosando al país la incapacidad para articular una idea que de suyo desde el principio era una idea y no un curso estratégico. A mí eso me parece de mal gusto. Me parece que el marketing político no da para tanto. Así podemos ver el mantra de Guaidó: cese la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Él lo abandonó. El G4, que es del cual él es engendro, en representación por los 2020,
el hacer ingeniería financiera, recoger unos reales que no hemos visto de ninguna manera. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por RCR 750, la radio que se ve. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Saludamos ya en la recta final del programa a Roberto Enríquez, presidente nacional de COPEI, quien forma parte de la delegación de la plataforma unitaria en las negociaciones en México. Gracias por atendernos. Buenos días. No, Mariale, buenos días. Siempre un honor estar contigo para compartir un ratico y bueno, intercambiar ideas. Pues mucho interés de conocer su opinión y análisis acerca del tema que nos ocupa. Primero, le pediría una valoración inicial sobre la primaria convocada para el 22 de octubre y otra vez le trajo la inquietud que compartía con nuestros invitados, el impacto que, en su opinión, puede tener para una transición a la democracia este escándalo o crisis, mejor dicho, interna en el chavismo producto de la corrupción. Lo escuchamos. Sí, mira, empiezo por bueno, saludos y gracias y a todas las personas que tienen a bien siempre esa audiencia tan fiel que tú tienes, ¿no? Y mira, yo comenzaría por lo segundo. Yo creo que la verdadera consecuencia de lo que está pasando con estos, si se puede llamar escándalos, con esta operación de saqueo continuo a Venezuela, es que se traduce, permíteme que te lo diga de una forma muy elemental, ¿no? En más hambre, ¿no? Estás hablando ya que cifras reconocidas por mismos actores del oficialismo de que pueden rondar los 21.000 millones de dólares, ¿no? Entonces la media, mientras la media del salario de los venezolanos está por los 6, 7 dólares, entonces no es un escándalo más, ¿no? Yo creo que es una política continuada en donde es una expresión muy clara de que en un país donde no funcionan las instituciones, los mecanismos de control previo, de control posterior, la fiscalización, el Poder Judicial, donde tanto Maduro como Chávez, por cierto, se ocuparon de aplastar, utilizando todo el poder del Estado, a la oposición política orgánica, a la capacidad de investigación, de control social, que no sé si es la palabra, o de auditoría social que hacen los medios de comunicación. Entonces, cuando desde el poder se destruye las capacidades, los equilibrios de poderes, la autonomía de los poderes públicos, y además de eso se ataca a la organicidad que debe tener la oposición para estos mecanismos de contrapeso, de balance, de investigación, pues ocurren como cosas como esta, que te terminas dando cuenta, permíteme las comillas, de que enciendes las luces rosas de emergencia cuando ya la cosa llega a 3.000, 10.000, 21.000 millones de dólares. Entonces yo creo que esto es consecuencia de una política, y de una política que se ocupó de desmantelar la institucionalidad del país, y cuando la institucionalidad funciona, yo no te voy a decir que no hay corrupción,
pero sí te puedo asegurar que estos niveles de saqueo no ocurren porque el Estado tiene capacidad de encender las alarmas, de prescribir los mecanismos de control. La oposición, cuando es orgánica, cuando es institucional, cuando es respetada, también tiene mecanismos de control. Los medios de comunicación, tú lo sabes mejor que yo, no sería el primer lugar del mundo donde son los medios de comunicación los que destapan los grandes escándalos de corrupción por su capacidad de investigación, su acuciosidad. Pero hoy en día tú sabes que esas cosas, no estoy descubriendo el agua tibia, no ocurren en Venezuela. Pero el problema de fondo es ese, ¿no? El problema de fondo es que se rompió, se destruyeron los cimientos institucionales, se ha ido arrinconando la capacidad orgánica de la oposición como contrapeso, y a los medios de comunicación pues ha ocurrido lo propio. Y para mí esa es la lectura de fondo, ¿no? Para mí la lectura de fondo, perdóname, no es que si esto es una pelea de mafias, que si esto es un grupo de una lucha de mafias, no, para mí el problema de fondo es que aquí no hay quien investigue, aquí no hay a quien acudir para poner denuncias, y se llega a los niveles de saqueo, que no es el primero, que es uno más justamente en la peor hora económica del país. Con un país pasando hambre, unos personajes se les ocurre desaparecer cerca de 21 mil millones de dólares. La cifra no la digo yo, se la ha escuchado a actores del gobierno de Maduro decirlo. Bueno, estás hablando tú de casi la tercera, la cuarta, casi la mitad del Producto Interno Bruto. Bueno, eso se le llama saqueo, ¿no? Ahora, ¿qué impacto tenga eso de cara al futuro? Pues yo estoy convencido de que va a depender de la capacidad de nosotros los venezolanos de pasar factura, porque no tenemos acceso a las instituciones, no tenemos acceso a la capacidad investigativa, pero sí tenemos acceso a ejercer nuestro malestar y nuestra voluntad de cambio en los retos que están por venir, a los que estoy convencido de que, aunque hagan lo que hagan, esta vez es muy difícil escapársele a la voluntad de un 80% de los venezolanos que quiere cambio. Y es ahí donde yo pongo el vaso medio lleno, a pesar de que nos han vaciado el vaso de la comida, el vaso del salario, el vaso del derecho a vivir bien a la mayoría de los venezolanos. Yo creo que la dignidad del pueblo venezolano y su resolución a que esto cambie no la van a poder quebrar. Brevemente le pregunto, porque la cifra efectivamente, si es real, se pierde de vista, pero incluso es superior a el reclamo del chavismo con relación al fondo social acordado en el marco de las negociaciones en México. Yo le pediría un comentario, cómo avanza este tema, y si usted da por concluidas, nos decía la última vez que no, pero estas negociaciones para discutir, entre otras cosas, condiciones de cara a una elección presidencial en 2024. Brevemente, le doy la palabra para contestar. Mira, qué buen punto. Lo que pone como evidencia, es por eso que yo siempre he dicho que el acuerdo social es necesario defenderlo, porque si fue un tema que logró defender, que van a presentarle una buena cuenta al país, es que esa plata no la iba a manejar la administración de Maduro, y no la va a manejar la administración de Maduro, sino a través de Naciones Unidas. Y esa era la primera. Mira, fue donde se estuvieron los puntos más críticos del proceso de negociación. Nosotros nunca estuvimos dispuestos a que ese dinero lo manejara esta administración, justamente por el relajo, por la forma tan ligera, tan desprolija como se manejan las finanzas en el Estado. Es que no podíamos entregarle ese dinero. Ese proceso sigue tratando de cubrir unos trámites, digamos nosotros, de control administrativo, de resolución con Naciones Unidas. Todos sabemos lo complejo que es. Yo te mantengo la misma posición. Nunca, por lo menos donde tú veas a un demócrata cristiano, a Roberto Enrique, porque no puedo hablar por los demás, nunca nos verás negados a buscarle solución
a los problemas del país en el marco de, valga la palabra, en el sentido de una negociación política de resultados a los venezolanos, pero también te tengo que decir que hablo es por mí, porque es evidente que por el lado de Maduro, hasta el momento, pues, uno no ha visto por lo menos interés en avanzar rápido. No te quiero decir que eso esté descartado, pero permíteme explicártelo así. No le veo interés en avanzar rápido, lo que no quiere decir que nosotros renunciemos a reivindicar una palabra que ha sido destruida por ellos, que es la palabra acuerdo, la palabra negociación, la palabra diálogo, porque quizás no es con ellos, pero la Venezuela del diálogo es la que tenemos que reconstruir. Bien. Como decía San Francisco, como decía San Francisco de Tarbes, ¿no? Uno debe procurar entender que el diálogo no es un medio, sino el diálogo es el objetivo, es lograr una sociedad en donde los seres humanos aprendan a dialogar y a entenderse. Y si no es con la cúpula del chavismo, pues tendrá que ser con aquellos venezolanos que sí están dispuestos. Roberto Enrique, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Nosotros nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, les dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo